que comenzaron con esto, que ya llevan más de 10 años, han ayudado mucho a derribar esas barreras y además son los que han ido construyendo los productos que hoy en día se están utilizando y por lo tanto le permitieron abrir a Kraken, uno de los principales exchanges a nivel mundial, una cuenta en la Fed, ¿okay? Para que ellos puedan directamente tener acceso a los mismos medios de transacciones que tienen acceso a la banca tradicional. Entonces, hablemos un poco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Hoy estamos muy contentos porque junto con Carlos logramos tener un pequeño espacio en la agenda de Jazmín Jorquera, especialista en Bitcoin, que ella misma nos va a escribir muchas cosas. Pero bueno, nada, lo primero, darte la bienvenida, Jaz, para hablar sobre Bitcoin, como dices, si es un activo real o no, y conversar más sobre estos temas que, bueno, entendemos que nos llevan a un punto en común y por eso estamos aquí. Bienvenida, Jaz. Muchas gracias, Miguel, Carlos, un placer estar acá. Qué bueno, bienvenida. La verdad que para nosotros Bitcoin es un activo estratégico dentro de los portafolios que recomendamos o estructuramos en ruta de inversión para nuestros clientes. Así que contar con una persona que también tenga una visión de largo plazo y maneje el contexto actual siempre es, la verdad, muy enriquecedor, no solo para nosotros, sino también para todas esas personas que nos escuchan, que nos siguen y para las personas que asesoramos también. Así que bueno, nos gustaría empezar, Jazz, preguntándote un poco sobre lo que has hecho, porque la verdad que tu experiencia es bastante impresionante, cómo llegaste al mundo cripto y contarnos de forma resumida todo ese background o toda esa experiencia tan rica que tienes en este mundo. Súper, muchas gracias. Bueno, yo, mi carrera, mi formación profesional la hice en la industria naviera. Estuve más de 10 años en la industria naviera y en algún momento intenté emprender en el turismo de yates, algo muy, muy particular y muy específico. Y cuando quise emprender, bueno, ahí me di cuenta de que este servicio estaba dirigido a un público extranjero, por lo tanto empecé a buscar opciones para recibir pagos desde el extranjero. Y bueno, las tarjetas de crédito, que era como la opción más usada cuando uno hace pagos internacionales, son pagos que se demoran en llegar, que tienen un costo igual súper alto. Entonces, empecé como a buscar opciones y llegué a Bitcoin. Y esto fue como en el 2015, 2016. Y desde ahí, que no solté más Bitcoin, ahí me puse a estudiar un montón y me encontré con un grupo acá en Chile que se denominaban la ONG Bitcoin de Chile. Y justo en esa época en que yo empecé a aprender, hicieron un asado en un parque acá como bien grande, como en Santiago, bien emblemático. Y yo fui a ese asado y fui con mi hija, me acuerdo, y eran puros nerds, así como gente como uno, yo siempre digo que es muy un capítulo de Big Bang Theory, como gente hablando en términos súper específicos, muy nerd, muy técnicos, y las personas estaban hablando de eso, o sea, de verdad estaban hablando del protocolo, estaban hablando de las reglas, y yo ya había hecho mi pega, había estudiado un poquito, no era una gran experta, mi expertise no es tan técnico, pero yo venía, a mí siempre me han gustado mucho las inversiones, entonces yo tenía así background de inversiones, siempre he invertido en diferentes tipos de productos, y me encontré con esta gente así que además muy apasionada por este instrumento y también súper interesados en generar comunidad y en enseñarle al otro. Y esto en general lo digo hasta el día de hoy. La comunidad de Bitcoin son personas que se compone de personas que siempre están súper dispuestas a explicarte, siempre tienen muy buena voluntad a enseñar lo que saben. Así que ahí recuerdo que, bueno, prácticamente yo diría 95% hombres, yo era una de las pocas mujeres, y este grupo de personas estaban interesados en darle formalidad a la ONG. Entonces, eso requería un directorio, requería un equipo, establecer ciertas iniciativas, y como era la única mujer, me invitaron también a formar parte del directorio, y ahí fui parte de este grupo, y estuve
por 3 años creo, como vicepresidente del gremio. O sea, perdón, de esta fundación, que es la ONG Bitcoin Chile. Ya, entonces ahí estuve como 3 años, yo creo, y yo sentí que ya también como que había cumplido el ciclo en la industria naviera. Por un lado tenía esta industria que es una industria que se mueve en ciclos de 7 años más o menos. Entonces la industria naviera son 7 años de bonanza y 7 años de vacas flacas, como se dice. Versus, como en mis tiempos libres, me dedicaba a aprender de Bitcoin y a entender la tecnología y a entender los mercados y qué sé yo. Entonces era un dinamismo de todos los días eran distintos. Entonces, perdona, desde el momento que conociste Bitcoin, empezaste a invertir en Bitcoin. Es decir, sí. 2000, ok, perfecto, sí. Buenísimo. Sí. Bien. Y ahí recuerdo que dije, como que sentía que mi hobby me apasionaba mucho más que mi trabajo. Entonces dije, ya, yo creo que llegué ya a cumplir el ciclo y creo que es tiempo de intentar entrar a la industria tecnológica. En particular quería entrar a la industria de las criptomonedas, de Bitcoin. Bien. Y así que gestioné y negocié mi salida, salí en enero del 2020 y ahí fue justo la pandemia. Entonces pues, estuve como 5 meses en mi casa cuidando a mis niñas y a la vez aprendiendo. Entonces me puse a estudiar de Agile, de Scrum, porque no sabía nada del desarrollo de producto tecnológico. Entonces, ¿cómo me iban a contratar en una empresa tecnológica si mi background era como brick and mortar? O sea, ladrillos, barcos, petróleo. Yo, de hecho, trabajaba en el movimiento de petróleo. Ese era el negocio en el que yo estaba. Así que me puse a estudiar. Y como en julio, por ahí, Buda tenía publicado un rol, que era un rol de CFO y de gerente de operaciones. Y dije, ya, bueno, una de las cosas que fui aprendiendo también en este camino es que las mujeres tendemos a postular a los cargos cumpliendo el 100% de los requisitos. Y en este cargo yo cumplía el 50%, literal, porque de verdad era un cargo que mezclaba un gerente de finanzas y un gerente de operaciones. Dije, ya, voy a postular igual, porque total, no pierdo nada. Y me entrevistaron y después, claro, me dijeron, ¿sabes qué? Puta, sorry, pero es que necesitamos de verdad un gerente de finanzas. Y yo súper decepcionada, cuando salí como del momento de la decepción, yo dije, ya, pero no van a encontrar jamás a una persona los dos mundos de gerente de finanzas y gerente de operaciones, o sea, no hay por dónde. Están tratando de ahorrarse 50% del salario. Claro. Y dije, ya me van a llamar. Y además con la experiencia en Bitcoin o bueno. Claro, yo muy segura de mí misma, de lo que había construido y yo dije, me van a llamar, porque ¿cómo se van a perder este perfil? Y dicho y esto, me llamaron a las 2 semanas y me dijeron, te tenemos una oferta, efectivamente separaron el rol y me dieron el cargo de gerente de operaciones. Ahí estuve 4 años a cargo de la operación de esta corredora de Bitcoin y de criptomonedas. Teníamos operación en 4 países. También es un trabajo que no había mucha data, mucha información de lo que es llevar la operación de un exchange de criptomonedas. Teníamos problemas que no tiene el resto, que es, por ejemplo, que la banca te cerrara las cuentas y no te dejaran operar. En una época en que no eras sujeto obligado a reportar a la UAF, pero igual te pedían como que te pedían ciertas cosas, todo muy en la nebulosa. Entonces fue literal pasar de tener una operación como de boliche allá a llevarla a la operación de una empresa ya financiera, consolidado y con todos los procesos y todas las cosas que eso conlleva, más también el volumen, ya los volúmenes se estaban disparando, como una gran base de usuarios, etc. Y en paralelo también con ese rol, llegué a la vicepresidencia del gremio FinTech, y ahí también ya llevo un poquito más de 2 años, y la idea, siempre lo que yo quise fue empujar también la conversación en torno a los activos digitales, que estuviesen siempre en la agenda del gremio, que cuando hiciéramos eventos tuviesen sean parte de esta agenda, y yo creo que lo hemos cumplido, así que también eso como me llena de orgullo de haber empujado esta agenda, y así fui desarrollando mi carrera. Hoy ya tengo un blog bien chiquitito, creo que llevo como 14 o 15 publicaciones, no escribo mucho, para mí es un hobby, a lo que disfruto. A mí me gusta escribir, me gusta aprender de Bitcoin, por lo tanto cuando siento que tengo algo interesante que contar y compartir, aprovecho de escribir, y el blog se llama De Barcos a Bitcoin, es como obvia la analogía. Perfecto. Bueno,
Y, de barcos a Bitcoin. Lo vamos a dejar ahí abajo vamos a dar un link allá abajo en la muchas gracias, descripción está en Substack. Y Perfecto. el objetivo de este blog es, no hablo de trading, no hablo de inversiones, así como, invierte ahora, no. Mi objetivo es acercar la tecnología de una forma sencilla con casos de uso más normales o más habituales. O sea, yo siempre digo que yo creo que las personas que tenían mayor facilidad o mayor, como ser más inclinados a entender esta tecnología y de entrar en esta tecnología, ya lo hicieron, el resto va a entrar por otras razones. Va a entrar porque le empaquetaron un producto que es muy bueno, que hace sentido y que quizás no tienen idea que por debajo funciona sobre Bitcoin y que quizás lo van a ocupar, pero ya como los cripto bro, así como muy agnósticos a la tecnología, ya entraron y ahora ya es como otra fase. Entonces, yo estoy tratando de llevar a ese otro público en qué dolores o qué dolores o qué problemas realmente puede solucionar Bitcoin con productos como bien pensados y bien armados. Oye, qué interesante la historia. Sí. Yo me quedo con el principio, sobre todo, porque muchas personas están incluyo al inicio, por especulación. Yo creo que después cuando comienzas a estudiar, que es un poco lo que tú hiciste, comienzas a convencerte cada vez más que ofrece diferentes tipos de soluciones. Tú entraste en su momento porque era un medio de pago para el tipo de servicio que tú estabas ofreciendo, más allá de la especulación que pudo haber estado sucediendo. Sin embargo, para esas personas que entran a Bitcoin por este camino de la especulación, por la volatilidad, cuando los ciclos están en máximos, etcétera, yo creo que siempre es interesante cómo entender en qué contexto estamos en este momento y partir de allí para tener una visión más a largo plazo, que es lo que tú has ido desarrollando a lo largo de estos años, probablemente desde antes de 2020, como estabas diciendo. Entonces, conversando un poco sobre la coyuntura. Yo siempre digo que a mí me gusta más el Bitcoin a 60.000 que a 126.000, ¿okay? Una caída del 50%, siempre viéndolo en retrospectiva, es mucho más sencillo. Pero a pesar de esta caída, han habido muchas cosas que han estado pasando entre el año pasado y esta, digamos, niveles de adopción institucional, universidades de Estados Unidos que han estado comprando. Recientemente le permitieron abrir a Kraken, uno de los principales exchanges a nivel mundial, una cuenta en la Fed, ¿okay? Para que ellos puedan directamente tener acceso a los mismos medios de transacciones que tienen acceso a la banca tradicional. Entonces, hablemos un poco de la coyuntura. ¿Cuál es tu visión actual del mercado con estas caídas desde 126? Hemos llegado a 60, 58, actualmente estamos en torno a 70. ¿Cómo lo ves tú actualmente? Yo creo que para lamento de muchos y quizás para el goce de otros, no sé, se genera como un antes y un después con Trump. O sea, le gusta a quien le guste, es así. Antes de Trump había una persecución a la industria, se cerraron, se forzó el cierre y la quiebra de bancos que eran pro cripto, que eran bancos que le prestaban toda la infraestructura financiera a los servicios cripto, incluso les cerraron sus cuentas personales a los founders y a dueños de diferentes productos y servicios. Por lo tanto, antes de Trump había una persecución y se intentó eliminar a la industria por diferentes motivos. Y de hecho, nosotros, en su momento, donde yo trabajaba, a nosotros nos cerraron las cuentas en Estados Unidos y las cuentas en Estados Unidos a nosotros nos permitía, hay todo un ciclo para poder hacer un rebalanceo de criptomonedas. O sea, uno va a mesas mucho más grandes a abastecerse de criptomonedas para poder venderlas en el mercado local. Todo esto en las mesas de altos montos, que son como las mesas de dinero de los exchanges de criptomonedas que se llaman OTC. Entonces, cuando nos cierran las cuentas bancarias, en el fondo nos cierran la vía de mover dinero de forma internacional para poder seguir comprando con dólares estas criptomonedas afuera y poder traer altos montos. Entonces, esto es algo que venía denunciando la industria
por mucho tiempo, oye, está el famoso show point, ¿cierto? Que, oye, no nos están cerrando las cuentas, no nos están escuchando, estamos enviando cartas a los reguladores nos están persiguiendo, y hubo como un silencio generalizado dentro de los diferentes reguladores, dentro de las diferentes autoridades en Estados Unidos, y por lo tanto, esa también era precisamente la razón por la cual era tan importante quién ganaba estas elecciones y por la cual se vio tanto activismo también de parte de la industria. O sea, la industria hizo su rol, decidió y cumplió su rol de empujar el candidato que en el fondo estaba entendiendo mejor la tecnología y que le hacía sentido la tecnología y que estaba planteando un apoyo al desarrollo de esta industria. Entonces, pero eso es un poco como todas las industrias también, ¿no? Al final, claro, el que soporta, soporta, y el que ayuda, aporta, y perfecto, o sea, ¿no? Sí, tal cual. Y por eso vimos a un Trump en una de las conferencias más importantes de Estados Unidos, por eso vimos a los diferentes personeros de su equipo también participando en diferentes instancias con los founders o con líderes dentro del ecosistema. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Trump, si bien por supuesto que no tiene gran conocimiento de las criptomonedas y muchas veces dijo un par de cosas muy absurdas que nosotros decimos no tiene nada que ver esto con esto, pero bueno, no importa. Había una especie de... Esto es lo más cercano que tenemos a un gobierno pro-cripto. Así que cuando ya gana Trump y esta nueva administración entra en ejercicio, lo que estábamos esperando todos es ver señales, ¿cierto? Queríamos ver señales que efectivamente se iba a cumplir lo que habían prometido, lo que habían mencionado, y para tranquilidad de muchos, esto empezó a pasar. Entonces empezamos a ver diferentes decretos, reglas, se empezaron a enviar leyes, se empezaron también a designar personas que eran bitcoiner o que eran pro cripto en algunos roles que eran relevantes también dentro del aparato estatal de Estados Unidos. Entonces empezamos a ver muy buenas señales. También se lanzaron los ETF, que eso también, por supuesto, fue y sigue siendo un instrumento muy relevante para las instituciones, porque las instituciones es muy complejo tener Bitcoin, porque hay una complejidad de la custodia, ¿cierto? Entonces, si tú tienes Bitcoin directamente, pues ya, ¿cómo lo custodias? ¿Quién tiene las llaves? Empieza a haber una complejidad detrás. Entonces, el ETF es un mecanismo relativamente sencillo, conocido, con reglas más o menos claras, de cómo poder acceder a Bitcoin de una manera institucional. Entonces también empieza a pasar esto, ¿cierto? Empiezan a aparecer los ETF, hay una competencia tremenda, o sea, no, hoy día yo creo que deben haber por lo menos 15 oferentes de ETF, donde siendo el de BlackRock el más grande y el más importante, pasa lo de Trump y empiezan a pasar todas estas regulaciones y este empuje por hacer un reconocimiento de que Bitcoin y las stablecoins de verdad son instrumentos que cumplen una función, que cumplen un valor y que de verdad tienen un impacto positivo en el movimiento de dinero o incluso como depósito de valor, que es el caso particular de Bitcoin. Entonces, hoy en día, lo que está pasando es que estamos esperando que estas leyes que están en discusión, que ahí también hay un lobby bastante fuerte en la banca, porque aquí lo que está en juego es, tú estás equiparando en el fondo dos industrias. Tú estás diciéndole al sistema financiero tradicional, bueno, vienen los criptoburos y te vienen a pelear el mercado y más o menos las reglas van a ser relativamente similares, quizás con menos exigencias de capital o qué sé yo, pero te vienen a competir directamente. Así que o tú traspasas tus ganancias a tus clientes, como lo hace la industria cripto, o en realidad te vas a quedar un poco afuera. Entonces, hoy día en la mañana yo tengo una task en Grok. Yo ocupo una de las inteligencias artificiales que uso harto es Grok. Y le tengo seteado para que todas las mañanas, a las 8 de la mañana, me mande las noticias de Bitcoin y de las stablecoins para yo enterarme qué ha pasado en las últimas 24 horas. Claro, pues, y me salía de que, que al menos se negoció y se decidió que los depósitos de criptomonedas no iban a estar asegurados por la FDIC, que es como el ente que asegura y que regula los depósitos estatales. Entonces ya está como esta pelea, están habiendo estos gallitos de, bueno, al final, cuáles son las reglas del juego, porque lo que busca Trump y su administración
es convertir a Estados Unidos en la capital o en el país cripto frente como a todo el resto. Y yo te diría que, dado algunos casos puntuales, lo está logrando, probablemente lo va a lograr, y eso también es súper interesante porque ya nos permite, bueno, yo que estuve como gerente de operaciones de un exchange, era como el estrés constante de no saber si te van a cerrar las cuentas bancarias, no saber si cualquier ente estatal te iba a tocar la puerta y como que te iba a complejizar la operación del exchange. Entonces ya tener las reglas claras, ya saber que en realidad podemos operar y que nadie te va a intentar socavar lo que has construido, yo creo que eso también permite construir un negocio en largo plazo y también permite darle certeza a quienes son tus clientes, que eso también es súper relevante. Sí. Bueno, es cierto, 100% alineado con lo que tú dices. Solo aclarar también que si bien Trump está persiguiendo esto, no es desinteresado. No, por supuesto. También, no es el Papa, no es Jesús. Económico detrás de ir a buscar financiamiento de una forma más barata a los mercados de capital a través de las stablecoins. Pero yo creo que eso en sí mismo nos daría para una conversación también bastante larga. Súper alineado contigo en todo lo que has dicho. Allí, Miguel, no sé si tienes alguna pregunta. Yo quería preguntarte, Has, porque yo creo que todavía un poco el que ya adoptó Bitcoin como no solo desde la parte tecnológica, sino también de considerarlo como un activo real de valor, ¿ok? Que ahí es donde está centrada, creo yo, la discusión en este momento en gran parte, precisamente por esto que tú me dices. Bueno, en Estados Unidos no lo van a asegurar porque probablemente no lo ven todavía como activo real de valor. Y ahí todavía, a pesar de eso que decía Carlos, ¿no? Tú ves, no sé, en Estados Unidos los grandes fondos de inversión de las universidades, los endowments, gran parte de ellos ya tienen considerado dentro de sus inversiones Bitcoin. Pero tú todavía, o vemos todavía que aquí en el mercado local, por ejemplo, a pesar de que ya existe un fondo de inversión, por lo menos la información que yo tengo, ya existe un fondo de inversión basado en Bitcoin aquí en Chile, todavía hay mucho escepticismo, no solo, digamos, de la industria tradicional, sino en general de gran parte de la academia, y por eso se generan como esos roces, esas, digamos, complicaciones desde el punto de vista más de lo ideológico, de qué es o qué no es, cómo se genera valor y todo esto, ¿no? Ahora, si tú tuvieras que tener una conversación con una persona ahora mismo, digámoslo, escéptica al Bitcoin, ¿qué le dirías a esa persona? O cómo tú, o qué le dirías a una persona que tiene la duda de sí o no, porque creo, porque no creo? ¿Qué podrías decirle tú ahora mismo a esa persona que pueda tener algún tipo de duda? Hace poco grabaron un podcast, unos amigos, no sé si lo conocen, a Cristóbal Pereira, y estuvo justamente con el founder de Buda, con Guille, y él decía, oye, compren 1.000 pesos en Bitcoin, y ya está, y prueben. Y parece que ese reel, hicieron un reel de eso, parece que tuvo hartas visualizaciones. Okay. Yo creo que yo a las personas yo no trato de convencer a nadie. Esto es como cuando te dicen que no creen en Dios y es como que ya, bueno, si no quieres creer, pero yo te puedo mostrar en el fondo cómo ha sido mi experiencia, cómo ha sido mi vida y cómo ha cambiado ciertas cosas dado que tomé ciertas decisiones. En este caso yo creo que yo a las personas cuando ya están bien son escépticas y que se me acercan como auténticamente a preguntarme, porque hay personas que se acercan mira el precio de Bitcoin, lo que va, como, ¿y qué pasó? A otras que me dicen, ¿sabes qué? De verdad quiero entender cómo lo hago. Entonces, y ahí te vas a encontrar con dos tipos de personas. Unas que van a estudiar o van a hacer esta investigación propia, o en realidad quieren hacer el camino fácil, como que quieren la píldora. Y en ese caso yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Guille en esa entrevista. Creo que yo nunca digo 1.000 pesos, sí, yo siempre digo compra 10.000 pesos o compra, no sé, nosotros siempre hemos escuchado como de los grandes inversionistas, como los que han ido cambiando de opinión entre el 1 y el 5% de tu patrimonio. Pero yo digo siempre, no sé, como 10.000 pesos por lo menos para que veas, porque 10.000 pesos, claro, es súper poco de Bitcoin, como 0,00002, no sé. Entonces, yo digo sí, compra algo, ve lo que pasa, déjalo un tiempo y después, bueno, ve qué pasa si en 5 meses más
qué valor tiene y ves si lo puedes mover, ves si lo puedes mandar a alguna parte, ver si puedes recibir, como al final es probar la tecnología, que yo creo que fue lo que hicimos todos quienes partimos desde los inicios, o sea, al final no es que alguien se haya sentado con nosotros a decir, ya, instala la billetera o hace esto, no. Probablemente vimos videos, probablemente vimos tutoriales, leímos papers y solitos hicimos todo ese tránsito. Y yo creo que las personas efectivamente es como más o menos lo que tienen que hacer, es comprar 1.000, 5.000, 10.000 pesos y dar un tiempo y ver cómo funciona la tecnología, es ocupar la tecnología, así como ocupamos la inteligencia artificial. Que me pasa lo mismo, hay veces que amigas me dicen, bueno, pero ¿cómo empiezo? Me hago un curso, me hago un magíster. Y yo, ¿por qué vas a hacer un magíster en inteligencia artificial? Como, de verdad, siéntate toda una tarde y ponte... Llénate los zapatos de barro, en el fondo, eso es, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, yo creo que es lo mismo con Bitcoin. Prueba, compra, instálate una billetera o cómprate un hardware wallet, no sé. Sí, igual yo lo que siempre pienso es que cada vez hay menos barreras de entrada. O sea, puede ser progresiva como esta inversión. De hecho, cada vez es más fácil porque piensa que puedes partir ya no necesariamente comprando directamente Bitcoin, sino que puedes comprar un ETF. ¿Sí? Probablemente haya otro tipo de barreras dependiendo del broker que tengas. Ahora hay muchas opciones, pero te pueden exigir una inversión mínima, etcétera. Bueno, yo no sé cómo compraron ustedes la primera vez, pero yo recuerdo que la primera vez yo le compré a una persona, ni siquiera fue en una empresa como establecida, no. Mi primera transacción fue con una persona. Entonces, hoy en día tú te puedes crear una cuenta, tú sabes que son empresas, en Chile, por ejemplo, ya son empresas reguladas, tienes cierta seguridad, entonces, esto antes no existía, o sea, había gente que juntaba de forma presencial hacer la transacción, aunque fuese, pero ahí, estaban ahí mirando, ¿cachai? Como que haciendo la transacción. Entonces, hoy día, efectivamente, como tú dices, las barreras de entrada son súper bajas, muy bajas, y la comisión que te cobran por comprar también es bajísima. Mover un Bitcoin cuesta, no sé, menos de $1, y no importa la cantidad que muevas. Entonces, efectivamente, yo creo que los que comenzaron con esto, que ya llevan más de 10 años, han ayudado mucho a derribar esas barreras y además son los que han ido construyendo los productos que hoy en día se están utilizando. Sí. Y por lo tanto... Y la seguridad es lo que se ha convertido Bitcoin. Sí, que ha aumentado. Yo creo que ahí todavía hay un espacio harto que recorrer, porque todavía hay problemas como de UX que decimos, o el tema de la seguridad que hablamos, de por qué las instituciones prefieren los ETF versus tener Bitcoin como el activo en sí mismo. Porque claro, hay un desafío en lo que respecta a la seguridad y yo creo que eventualmente igual se va a solucionar. Sí, y bueno, y esas personas que justamente ya han estado inmersas en esto, creo que lo has comentado, siempre tienen buena disposición para ayudar a los demás. Entonces, no es lo mismo partir solo, tal vez buscando información, que preguntarle a alguien que te pueda guiar, sí, alguien responsable, eso sí, que tiene que quedar. Yo creo que afortunadamente ahora cada vez más personas saben, y si esas personas están dispuestas a ayudar, perfectamente, no te van a resolver todo directamente, pero te pueden guiar un poco qué tipo de contenidos consumir, qué leer, para acotar un poco la búsqueda y ahí partir, porque yo creo que una de las barreras de entrada es justamente el tiempo, que es un poco lo que apuntabas antes, ¿no? Que tienes que dedicar mucho tiempo al inicio para entender la lógica, para entender cómo se compra, cómo se vende, cómo se almacena, o sea, hasta llegar al punto de tener una billetera fría como estabas diciendo, pero no tienes por qué partir por allí tampoco. Hay formas mucho más sencillas de iniciar a día de hoy. Sí, muy de acuerdo. Y ahí yo creo que hay otro elemento extra que yo creo que a ustedes también les pasó, es que nosotros nos vimos obligados a aprender de Bitcoin en inglés. Sí. Y eso también es una complejidad extra, independiente que uno pueda ser bilingüe, trilingüe, lo que tú quieras, pero es muy distinto aprender como una tecnología nueva que mezcla matemáticas, algoritmos, como todo esto en un paper de 10 hojas, aprender un idioma que no es tu idioma nativo, como tu lengua materna, también le agrega un grado, le dan un grado de complejidad bastante alto. De hecho, no sé si les pasó, pero yo encima estudié mucho con Andreas Antonopoulos. O sea, yo hice el curso de la Universidad de Nicosia, que ¿quién conoce la Universidad de Nicosia en Latinoamérica? Los únicos que la conocemos somos los que hemos estudiado Bitcoin o hemos estudiado sobre criptomonedas. Entonces,
tuvimos que correr hartos riesgos, tuvimos que intentar abrir como caminos nuevos para poder de verdad llegar a entender de lo que estábamos hablando, y a eso sumarle también que estábamos en una época en que había muchos educadores, influencers, que no eran tan, no eran... Ya más por el negocio, en el fondo. Filantropía, claro, era por el negocio, entonces te empezaban a meter monedas de cualquier cosa, aparecieron las ICO, que como todos, hicimos algunas tonteras con nuestros Bitcoin y los invertimos de forma absurda, y ya después uno dice, ya, esto se acabó, yo muevo todo a Bitcoin, se queda en Bitcoin y no hago ningún otro movimiento más, pero también pasamos por eso, y por eso, y eso también nos da, en el fondo, la espalda para decirle a las personas, oye, no intentes ninguna otra cosa, no intentes otra criptomoneda, Bitcoin y stablecoins. Y yo siempre le digo eso a amigos que me empiezan a escribir de repente y me dicen, ya, Has, parece que quiero invertir, no sé qué, ya, pero estas son las monedas, nada más. Claro. Sí, porque después han aparecido un montón de proyectos que, como dice la teoría, ¿no? Al final son empresas que buscan un profit versus Bitcoin, que es una tecnología, y que teóricamente no hay una empresa detrás que sea capaz de mover, ya hay un código escrito, ya hay una regla escrita que la adopción es la que ha llevado a mantener ese nivel de seguridad. Claro. Oye, se habla mucho de esto que estamos conversando, ¿no? La adopción institucional, los ETFs, bancos centrales, gobiernos, lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Ahora, Jazmín, tú que estuviste dentro y que has pasado ya 10 años dentro de la industria, o más de 10 años, ¿cómo ves los próximos 10 años? ¿Cómo ves los próximos 20 años? Siendo que se siga manteniendo la tesis de Bitcoin. Yo veo diferentes caminos y me gustan mucho los caminos optimistas, así que no voy a entrar en distopías o cosas extrañas, que yo creo que también las hemos pensado, hemos leído libros que hablan un poquito de eso, pero en general yo veo diferentes caminos. Uno, todo lo que tiene que ver con la adopción a nivel Estado, a nivel naciones, y cómo Bitcoin va a ayudar a fortalecer las diferentes cuentas nacionales de los países, y cómo esto también puede impactar positivamente a sus ciudadanos, incluso cómo puede impactar en otros instrumentos, que es lo que el camino siguiente que creo que viene, que es también lo relacionado con las instituciones. O sea, qué interesante va a ser cuando el día de mañana empecemos a ver cómo los sistemas de pensiones empiezan a incorporar un poquito de Bitcoin. No tiene por qué ser el 50%, 60%, pero ya con un 1% puede mover un poquito la aguja y de resolver el gran problema que tenemos hoy en día, que la tasa de natalidad es baja, por lo tanto la población está envejeciendo y cada vez va a ser más difícil sostener las sociedades y el trabajo que es necesario para sostener a la sociedad, porque después como que realmente como que nos desconectamos un poco de lo que realmente significan. O sea, si no hay gente para que trabaje, para que, no sé, manejen el metro o los buses, o para que hagan la comida, como que para que haya producción, como que al final te empieza a impactar en las diferentes aristas de la vida. Entonces, la adopción institucional también viene a ser relevante. Después, creo que va a haber un cambio de paradigma, va a ser muy interesante lo que ya está ocurriendo con estos experimentos de cómo los agentes empiezan a hacer billeteras al mismo tiempo y tienen la capacidad de pagar o de invertir. Entonces, creo que va a ser súper interesante cómo esto deja de ser un experimento entre como los nerds que queremos que haya esta conexión, y cuando efectivamente empieza a pagar, y cuando empiezan a aparecer estos pagos agénticos, y ver cómo se van a solucionar no solamente los pagos, sino que también las problemáticas propias del movimiento de dinero, que son la contabilidad, la conciliación, los cierres, como cuando tienes una moneda que es programable, que es automática y que es de final settlement, esos procesos empiezan a ser mucho más eficientes, empiezan a ser en línea, entonces eso también cambia un poquito los desafíos que tienen las empresas más tradicionales. Y después, como cuarto lugar, yo pensaría que van a crear productos que efectivamente
conversen con las necesidades de las personas. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando, que ya también hay como harto estudio al respecto, es que las personas, los jóvenes, no se están pudiendo comprar una casa, o que se ha atrasado en alrededor de, creo que son como 10 años el plazo en que lo que se ha atrasado en que una persona joven se puede comprar su casa. O sea, si antes el promedio era, no sé, por decirte algo, no me acuerdo exactamente cuál era la edad, pero si antes eran 28 años, hoy día lo están haciendo recién a los 38 años, que se están pudiendo comprar su casa. ¿Por qué? Porque, claro, las viviendas se están haciendo más caras, es más difícil acceder a crédito, o te dan menos crédito, entonces te piden más pie. Hay un cambio del mercado inmobiliario, por lo tanto, hay que solucionar eso. O sea, de alguna forma hay que solucionarlo, y yo creo que, por ejemplo, si hubiesen cuentas de ahorros enfocadas en tu primera vivienda y que también consideren parte de ese ahorro en Bitcoin, puta, existe la posibilidad de que puedas alcanzar un poquito más rápido bajar esa brecha de los 10 años. Exacto, tal cual. Después también pienso en seguros de vida que incorporen a Bitcoin dentro de la póliza, o sea, también, o sea, al final, creo que cuando terminemos de entender que es un muy buen instrumento de ahorro y la gente también lo vea, yo creo que va a cambiar las dinámicas de ciertos productos, de ciertas industrias, porque efectivamente es por lejos el mejor instrumento de ahorro que hay en el mercado. Y colateral también. Y claro, también, y colateral, que hoy día ya existe harto de eso, claro. Pero nuevamente, como que son los agnósticos, las personas que ya sabemos de Bitcoin y la usamos, que podemos acceder a ese tipo de financiamiento. Y yo creo que lo interesante al final es que las industrias que conocemos se actualicen y usen Bitcoin o stablecoins o la tokenización para entregar una mejor experiencia a sus clientes y para entregar mejores productos. Sí, yo lo veo también desde el lado de nosotros como clientes y como usuarios, que si cada vez nosotros adoptamos más este tipo de instrumentos, en este caso Bitcoin, las instituciones tradicionales se van a ver forzadas a ofrecer cada vez más servicios como este. Como por la demanda, sí. Carlos, ¿no? Sí, desde el lado de la demanda, que nosotros comencemos a exigirlos y que ellos se vean forzados a cambiar su modelo de negocio. De hecho, hace poco escuchaba a Stanley Druckenmiller, una entrevista que dio hace unos años atrás, uno de los mejores inversionistas de la historia. Y él decía que Bitcoin tiene algo que pocos activos tienen, y es que, digamos, como que el piso de compra, el piso de precio cada vez está más alto, porque hay un montón de locos, ¿ok?, que no van a soltar su Bitcoin nunca. ¿Por qué? Porque aunque llegue a 40,000, se van a quedar con ese Bitcoin. Entonces eso comienza a ser también que en el largo plazo la volatilidad, que es lo que creo que evita que mucha más gente comience a adoptar Bitcoin, esa volatilidad se va a ir mitigando, y con eso cada vez más personas deberían entrar, también por un tema de tamaño de mercado, obviamente, porque el mercado cada vez va a ser más grande y el activo debería hacerse menos volátil. Entonces... O quizás más volátil, porque en el fondo va a haber tan poco Bitcoin en el mercado y va a haber tanta demanda, así que hay como un despertar y la gente se da cuenta que efectivamente es un muy buen instrumento. Entonces quizás se puede volver más volátil y va a empezar a subir el precio. Entonces eso es lo entretenido, ver que trae como la nueva ola de adopción. Sí, totalmente. Oye, yo creo que hemos tenido una conversación muy, muy enriquecedora, Has. De verdad, darte las gracias. Pero antes de terminar, me gustaría decir, ¿qué le dirías a una persona que ahora mismo quiere empezar a investigar? O sea, ¿qué le dirías? Mira, puedes ver esto, más allá de barcos a Bitcoin, ¿qué otras cosas les podrías recomendar tú a una persona que quiera empezar a aprender, entender un poco más sobre este mundo, ya que tú, digamos, tienes una muy buena experiencia? Bueno, yo creo que depende de qué país nos estén viendo. En cada país hay diferentes marcas consolidadas de empresas que ya entregan servicios cripto. Por lo tanto, yo creo que lo más fácil es instalarse una de esas billeteras, abrirse una cuenta en alguna de esas marcas, ya sea que estés en Chile, en Perú, o sea, en todos los países hoy en día tienen un montón de empresas. Entonces yo creo que ábranse una cuenta, partan
no sé, 5, 10 dólares y prueben cómo funciona la tecnología, prueben qué es lo que pasa cuando compran, cómo se mueve el precio, qué tal la experiencia. Y yo de hecho, yo siempre digo, estudien Bitcoin. Esto no se trata simplemente de invertir y de jugar un poco al casino, no. Yo creo que entender Bitcoin te lleva a entender muchas otras cosas relacionadas con el sistema monetario. Te llega a entender muchas otras cosas, lo que es la preferencia temporal, que es un término que usa mucho Seyferian Amos, que es el autor del patrón Bitcoin y el patrón Fiat, que en el fondo la sociedad hoy en día y las diferentes empresas nos han empujado a a hábitos de consumo demasiado elevados, o sea, como esa necesidad de estar comprando todo el tiempo. Y cuando tú encuentras un instrumento que es un depósito de valor y que mientras más tiempo pase, existe una mayor probabilidad de que el precio de ese instrumento suba y que por lo tanto tu patrimonio aumente, lo razonable sería de que tú digas, prefiero no gastar mi plata o prefiero poner esa plata en ese instrumento, que es un poco lo que hace la gente que invierte. O sea, cuando tú compras oro o cuando compras bienes inmobiliarios, estás pensando en eso, estás pensando en su aumento de valor para eventualmente el día de mañana poder venderlo o poder aumentar tu patrimonio. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú dejas de consumir hoy. Si tú dejas de consumir hoy, tiene un efecto como súper interesante en términos de hábitos. O sea, no sé, pues si te gustaba, no sé, yo tengo un amigo que le encanta comprarse zapatillas, entonces si todos los meses te compras una zapatilla nueva y te encantan tantas zapatillas ahí, quizás te cambia ese hábito y dices, ¿sabes qué? Ya no me voy a comprar tantas zapatillas porque aparte que no me puedo poner todas las zapatillas al mismo tiempo, parece que puede ser más valioso si lo dejo en Bitcoin. Entonces, también es súper interesante cómo va cambiando nuestros hábitos, cómo nos hace también ser más conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos comprando, en qué usamos nuestro tiempo. Quiero usar mi tiempo haciendo scroll o mirando quizás contenido que no me llena a quizás estudiar algo que tiene un impacto directo y positivo en mí, en mi patrimonio y en mi familia. Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta, hay que darle tiempo y hay que darle la oportunidad que quizás este activo tiene mucho más de lo que nuestros primeros biases, nuestros primeros sesgos nos pueden engañar. No, buenísimo, buenísimo. Carlos, ¿algo más que quieras preguntarle a Jazmín por estar acá? La verdad que muchas cosas. Vamos a tener episodio 2. Sí, vamos a tener 5 horas de video, así que por el momento yo creo que agradecerte, Yasmín. Increíble la cantidad de información que has compartido. Muchas gracias una vez más por ayudarnos a poder setear esas expectativas de las personas que invierten en Bitcoin, que esto no es para el corto plazo, sino que debemos entender, que debemos estudiar, como bien lo has dicho varias veces, para que nos convenzcamos, no sé, que nos pensamos a nosotros mismos de esto es algo que nos puede cambiar la vida en unos 15, 20, 25 años más, tal vez incluso no a nosotros, sino a nuestros hijos. Entonces, justamente tener ese cambio en lo que son nuestras preferencias temporales que habías dicho. Agradecerte por esta conversación y comprometerte además para otra nueva conversación. Sí, encantadísima. Muy, muy feliz de que volvamos a tener otra conversación y nuevamente muchas gracias por la invitación. Fue un placer compartir con ustedes. No, buenísimo, Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en una próxima. Bye, bye. Chao, chao. Gracias.